Buenos días, mi nombre es Ana Amigo Ventureira y vengo a presentaros el proyecto y la guía de buenas prácticas Bibliodiversidade. Voy a poneros ahora el vídeo de presentación del proyecto, que es muy cortito, para que os podáis hacer una idea de cómo se llevó a cabo. Como veis, este es un proyecto sobre literatura infanto-juvenil, una literatura que ha sido menospreciada a lo largo del tiempo como una literatura menor, llegándose a hablar de ella como un género en sí mismo, como si dentro de eso que llamamos literatura infanto-juvenil no pudiésemos encontrar géneros literarios diferentes. El proyecto Bibliodiversidade fue impulsado por el Centro de Estudios de Xénero e Feministas de la Universidad de Da Coruña e ideado por René de Palma Húngaro. Asimismo, fue financiado por el Concello da Coruña y está inspirado en iniciativas previas de corte municipal, como As Municipais Entenden o el Club de Lectura Coiruña. Uno de los objetivos principales de este trabajo fue fomentar el diálogo y la colaboración entre activistas, docentes y personal de biblioteca con la intención de posibilitar o facilitar nuevas creaciones de redes y conexiones entre ellas. El apoyo legislativo de este trabajo se divide en tres apartados. Por un lado estarían los documentos internacionales que no son vinculantes, como los principios de Yogyakarta o la resolución 17/19 de la ONU. Por otra parte estarían las leyes estatales, entre las que incluimos la LOMLOE, la actual ley educativa, que indica que los centros educativos deberán necesariamente incluir en sus documentos las medidas que desarrollan para formar en igualdad en todas las etapas, así como para fomentar la eliminación de la violencia de género y el respeto por las identidades, culturas, sexualidades y su diversidad. Por último, encontraríamos las leyes autonómicas, en este caso la Ley 2/2014, que indica lo siguiente. 1. La Consejería competente incorporará la realidad LGBT en los contenidos transversales. 2. Se visibilizarán los diferentes modelos de familia. Y 3. Se promoverá la visibilidad del alumnado LGTBI y la plena normalidad de las distintas orientaciones sexuales e identidades de género. Esto, entre otras cosas. Así llevamos a cabo una serie de mesas de debate, un total de 8, que partían de un enfoque interseccional y en las que participaban 3 tipos de agentes: activistas, docentes y personal de biblioteca, como comenté antes. Todas ellas se llevaron a cabo en la Biblioteca Ágora, situada en A Coruña.
En ella se analizaron 18 volúmenes que se organizaron por etapas educativas. Y además de las personas ya indicadas, participamos Almudena Varela tomando notas y yo misma coordinando las mesas. Estos fueron los libros que se analizaron dividiéndolos por etapas educativas en las diferentes mesas que se llevaron a cabo. O año que un porquiño, Sirenas, Ni miau ni guau, Vivan as unllas de cores, Rojo, Historia de una cera de colores, Monstro rosa, Pecas, Titiritesa, Aquí vivía yo, A Pita xefa, Oliver Baton é unha nena, Mi papá es un payaso, Daniela e as mozas pirata, Leñadoras, En el país perfecto, La sociedad de los dragones del té y La hija del huracán. El debate de las mesas se organizó en dos apartados. Por una parte, realizábamos un pequeño debate después de la lectura de cada uno de los libros que habíamos leído durante la sesión. En este debate inicial, en estos debates iniciales, hablábamos de los aspectos a destacar, tanto positivos como negativos, de si podrían compensarse los aspectos negativos trabajando con otros materiales, posibles actividades o talleres en torno al libro que habíamos leído y sobre todo sobre cómo podríamos orientar el debate en el aula. Después de esto teníamos un descanso y después del descanso, en la segunda parte de la tarde, hablábamos de la posibilidad de conectar los materiales trabajados durante la sesión, tanto entre ellos como de la posibilidad de que estos interactuasen con otros materiales que conociésemos, también de cómo encajaban los temas que habíamos abordado, tanto con el currículum educativo como con la ley. Y aquí hacemos un apunte, ¿no?, sobre la obligatoriedad de visibilizar las realidades LGBT en el aula, porque veíamos que era un argumento para muchas de las docentes que lo hacían. Y por último, hablábamos de la importancia de la conexión entre bibliotecarias, activistas y docentes para colaborar. ¿Y qué pasó con las mesas? Bueno, pues cada mesa fue absolutamente diferente. Para empezar, porque la composición de las mismas era distinta, las personas que participaban eran diferentes y los libros que se trabajaban en cada una de las mesas también, por lo tanto los debates no tuvieron nada que ver entre ellos. Los temas que más salieron en general en las mesas fueron los relacionados con el tema de la identidad, la familia, la representación de mujeres y disidencias, el acoso escolar, los estereotipos de género y la importancia de las ilustraciones. Todos los valores que transmitimos a través de las ilustraciones y que muchas veces a la hora de leer el libro como que no nos acabamos de dar cuenta de lo que estamos viendo, ¿no? Eso lo vimos, por ejemplo, en el libro de Titiritesa, donde había una ilustración claramente racista. Por último, comentar que las mesas se grabaron, se tomaron notas y se elaboró a partir de estos debates la guía de buenas prácticas. La finalidad de esta guía es servir de apoyo al profesorado en el aula y se divide en 4 partes diferentes. Por una parte estaría la introducción / justificación, en la que explicamos pues, por qué consideramos este trabajo necesario, de dónde salió la idea y en qué nos basamos a nivel legal para sustentarlo, ¿no? Un poco la parte extendida del resumen que os hice antes. Luego hay una serie de fichas de cada uno de los libros que se organizan por etapas. Hay también una serie de consejos para la selección de materiales que ahora os explico un poquito mejor. Y por último, una sección de recursos adicionales. Sobre las fichas. Vale. Las fichas se encuentran divididas en diferentes secciones, como podéis ver aquí. Al comienzo se recogen los datos de la obra analizada y después, empleando como base lo debatido en las diferentes mesas, se recogen los puntos positivos, aquellos que se deberían cuestionar o compensar de algún modo, unos breves apuntes que permiten a las personas que igual no tienen mucho conocimiento sobre temáticas LGBT trabajar en el aula los diferentes temas abordados en el libro, en la historia que llevamos a clase, una lista de otros materiales con los que se podría complementar ese libro y por último un pequeño listado de posibles actividades. La sección de apuntes para trabajar en el aula es particularmente importante
ya que varias docentes nos indicaron que actualmente no estaban trabajando estos temas por miedo a hacerlo de una manera inadecuada que acabase perjudicando más de lo que ayudaba. El apartado de consejos de la guía se divide en dos partes. La primera, sobre calidad literaria, nos indica que los libros seleccionados no tienen por qué cumplir los criterios tradicionales de calidad, que se debería intentar que los diversos elementos como portada, edición, etcétera, sean atractivos para el alumnado, que se deberá valorar la calidad narrativa en caso de que haya texto, así como la disponibilidad del libro en gallego, y que es importante también atender a los aspectos connotativos, lo que comentábamos antes, ¿no? Qué valores transmitimos a través de las ilustraciones y ver si estos son coherentes con lo que transmite la propia narración, la propia historia textual. La segunda parte sería sobre la calidad del discurso, y aquí se anima a reflexionar sobre la manera en la que se introduce en estas historias la perspectiva de género, así como la representación de disidencias sexuales, personajes racializadas, personajes discapacitadas y la representación del acoso escolar. Para ello se plantean una serie de preguntas que ayudan al profesorado que está leyendo la guía a reflexionar sobre determinados aspectos a la hora de elegir o no un material para llevar al aula. Por último, se presenta un apartado con una serie de recursos adicionales que están divididos en tres partes. El de profesorado, que contiene libros LGBT y de pedagogía queer, artículos científicos y activistas, piezas audiovisuales, tanto para la autoformación como algunas para llevar al aula, recursos sobre el lenguaje inclusivo, comprendiendo el lenguaje inclusivo de la manera más amplia que se puede, y otras guías, informes y recomendaciones. Luego estaría el de alumnado, en el que se recogen otros cuentos y libros, algunas piezas audiovisuales, incluyendo 2 cuentos sonoros que se crearon específicamente a raíz del proyecto Bibliodiversidad, y algunas series y películas. Y por último, un apartado en el que se recogen otros recursos de interés. Estos recursos son de lo más variado, ¿vale? Y entre ellos encontramos pues algunas editoriales de temática específica, secciones de material didáctica de algunas organizaciones activistas, servicios jurídicos y psicológicos especializados o programas de inserción sociolaboral para menores LGBT. Y bueno, hasta aquí la presentación, espero no haberos aburrido mucho, muchísimas gracias por vuestra atención y nada, si tenéis cualquier duda podéis contactar conmigo tanto a través del correo electrónico que os dejo aquí como a través de Twitter o de cualquier otra vía que se os ocurra. Nada, muchísimas gracias.